Me llamo Elena Martínez y siempre creí en el amor para toda la vida. Mis padres llevaban 40 años juntos cuando papá falleció, y yo soñaba con un matrimonio igual de sólido. Pensé que lo había encontrado con Carlos, mi esposo durante 12 años y padre de mis dos hijos, Sofía de 10 años y Lucas de 8. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba enfermería y administración de empresas. Carlos era encantador, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y sueños tan grandes como el cielo. Nos casamos jóvenes, apenas terminamos nuestros estudios, llenos de ilusiones y planes para el futuro. Los primeros años fueron maravillosos. Vivíamos en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, ahorrando para comprar nuestra propia casa. Cuando llegó Sofía, sentí que mi felicidad estaba completa. Carlos consiguió trabajo en una empresa prometedora y 2 años después, con la llegada de Lucas, por fin pudimos dar el paso y comprar una modesta casa en un barrio tranquilo. Mi hermana menor, Isabel, siempre fue parte de nuestras vidas. Era 8 años menor que yo, y en muchos sentidos, la había criado cuando nuestra madre enfermó de cáncer. Isabel adoraba a sus sobrinos y pasaba muchos fines de semana en nuestra casa. Carlos siempre bromeaba diciendo que era como tener 3 hijos en lugar de 2. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 2 años. Carlos empezó a trabajar más horas, a menudo llegaba tarde a casa, olía a perfume que no era el mío, y se volvió distante. Los clásicos signos que decidí ignorar, convenciéndome de que solo estaba estresado por el trabajo. Carlos, los niños apenas te ven, le reclamé una noche mientras preparaba la cena. Sofía tiene su recital de piano la próxima semana y Lucas su partido de fútbol el domingo. Elena, estoy cansado de que siempre me presiones, respondió irritado. Trabajo duro para mantener esta casa y para que tú puedas quedarte cuidando a los niños. ¿No puedes simplemente apoyarme en vez de quejarte? No me estoy quejando, respondí herida. Solo te recuerdo que tienes una familia que te extraña y te necesita. Carlos suspiró pesadamente y salió de la cocina sin decir más. Esa noche durmió en el sofá, algo que se volvió cada vez más frecuente. Isabel seguía visitándonos regularmente, aunque noté que ahora venía más cuando Carlos estaba en casa. Comenzó a arreglarse más para nuestras cenas familiares, a usar perfumes caros que no combinaban con su salario de asistente en una peluquería. Un día, mientras recogía la ropa para lavarla, encontré un mensaje en el teléfono de Carlos. Mi corazón se detuvo al leer, anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo. Te amo. Confronté a Carlos esa misma noche después de que los niños se durmieran. ¿Con quién me estás engañando? Pregunté directamente, mostrándole el mensaje. Se quedó paralizado por un momento, luego pareció rendirse. Elena, no quería que te enteraras así. ¿Quién es? ¿Alguien del trabajo? Insistí, mi voz temblando. Carlos me miró a los ojos, y lo que vi en ellos me heló la sangre. No había arrepentimiento, solo alivio. Es Isabel. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi hermana. Mi propia hermana. Estás mintiendo, susurré. Ha estado sucediendo durante 1 año, continuó, como si finalmente pudiera liberar un gran peso. No lo planeamos, simplemente sucedió. Me derrumbé en una silla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudo ella? Elena, lo siento, pero con Isabel me siento vivo de nuevo. Ella es joven, divertida, apasionada, contigo todo es rutina, solo te preocupas por los niños. ¿Son tus hijos también? Exclamé entre lágrimas. Lo sé, y los amo, pero ya no puedo seguir fingiendo. Isabel y yo queremos estar juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y traición. Llamé a Isabel, pero su teléfono estaba apagado. Cuando finalmente contestó, su voz sonaba distante, casi desafiante. Lo siento, Elena, pero enamorarse no es un crimen, dijo. Carlos y yo no elegimos esto, simplemente pasó. ¿No elegiste acostarte con el marido de tu hermana? ¿Con el padre de tus sobrinos? Mi voz temblaba de rabia. Nunca lo entenderías, respondió. Siempre fuiste la perfecta, la responsable. Yo siempre fui tu sombra, la hermana pequeña que necesitaba ayuda. Por una vez, tengo algo que tú tenías y que no valoraste lo suficiente. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Así me veía mi propia hermana? ¿Como alguien que la había opacado toda su vida? Una semana después, Carlos hizo las maletas. Lo más doloroso fue explicárselo a los niños.
Papá va a vivir en otro lugar por un tiempo, les dije, intentando mantener la compostura. ¿Ya no nos quieres, papá? Preguntó Lucas, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. Claro que los quiero, campeón, respondió Carlos, evitando mirarme. Esto es entre mamá y yo, no tiene nada que ver con ustedes. Sofía, siempre más perceptiva, me abrazó fuertemente después de que Carlos se fue. Es por la tía Isabel, ¿verdad? Susurró. Los vi besándose en el jardín la semana pasada. Mi corazón se rompió aún más al darme cuenta de que mi hija había cargado con ese secreto, probablemente confundida y asustada. Las semanas siguientes fueron un infierno. Carlos se mudó con Isabel a un apartamento en el centro de la ciudad. No solo me había abandonado emocional y físicamente, sino que también me dejó con una montaña de deudas que desconocía. Descubrí que había estado pidiendo préstamos para mantener un estilo de vida que no podíamos permitirnos, ropa cara, restaurantes lujosos, incluso joyas que evidentemente eran para mi hermana. Tuve que volver a trabajar después de casi 10 años dedicada exclusivamente a mi familia. No fue fácil encontrar empleo siendo una enfermera que no había ejercido en tanto tiempo, pero finalmente conseguí un puesto como recepcionista en una clínica privada. El sueldo apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos después de pagar las deudas que Carlos había dejado a mi nombre. Mis padres, devastados por la situación, intentaron hablar con Isabel, pero ella los rechazó, diciendo que por fin estaba viviendo su vida y que no permitiría que la culparan por buscar su felicidad. 6 meses después de que Carlos me abandonara, la vida seguía siendo difícil, pero estábamos sobreviviendo. Los niños se habían adaptado sorprendentemente bien a nuestra nueva rutina, aunque extrañaban a su padre, quien los veía esporádicamente, siempre sin Isabel presente. Un lunes por la mañana, mientras organizaba las citas del día en la recepción de la clínica, la puerta principal se abrió y entró un hombre alto, de presencia imponente, vestido con un traje impecable. Algo en él me resultó extrañamente familiar. Buenos días, saludó con voz profunda. Soy Gabriel Montenegro, el nuevo director general. Al escuchar su nombre, casi dejé caer la carpeta que sostenía. Montenegro. El mismo apellido que Carlos. Y entonces lo reconocí, era Gabriel, el primo de Carlos, a quien había visto un par de veces en reuniones familiares. El primo rico de la familia, dueño de varias empresas, incluida, aparentemente, esta clínica. ¿Elena? Preguntó, entrecerrando los ojos para verme mejor. ¿Elena Martínez? Sí, respondí, incómoda. Buenos días, señor Montenegro. Por favor, llámame Gabriel, sonrió, pero su expresión mostraba confusión. No sabía que trabajabas aquí. La última vez que supe de ti, estaba casada con tu primo Carlos, completé secamente. Las cosas han cambiado desde entonces. Un destello de comprensión cruzó su rostro. ¿Acaso sabía lo que había pasado? ¿Estaría en contacto con Carlos? Entiendo, dijo finalmente. Me gustaría hablar contigo más tarde, si no te importa. ¿Podrías venir a mi oficina al final de tu turno? Asentí nerviosamente. ¿Me despediría? ¿Consideraría inapropiado tener a la exesposa de su primo trabajando para él? El día transcurrió lentamente, mi mente dividida entre las tareas cotidianas y la ansiedad por la reunión pendiente. Cuando finalmente llegó la hora, respiré profundamente y me dirigí a la oficina del director. Gabriel me recibió con amabilidad y me indicó que tomara asiento frente a su escritorio. Elena, quiero ser directo contigo, comenzó. Me enteré de lo que pasó entre Carlos, tú y tu hermana. Sentí mis mejillas arder de vergüenza, aunque sabía que no tenía nada de qué avergonzarme. No es algo de lo que me guste hablar, respondí tensamente. Lo entiendo y lo respeto, asintió. Pero quiero que sepas que, a diferencia de otros miembros de la familia Montenegro, yo no apruebo lo que hizo Carlos. Siempre ha sido impulsivo y egoísta, pero esto sobrepasa cualquier límite. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba encontrar comprensión, mucho menos apoyo, en la familia de Carlos. Gracias, murmuré, sin saber qué más decir. También he oído que te dejó en una situación económica complicada, continuó Gabriel. Típico de Carlos, siempre escapando de sus responsabilidades. No respondí. No quería parecer que estaba hablando mal de Carlos, aunque cada palabra de Gabriel era cierta. Elena, no te llamé para incomodarte o remover heridas, su tono se suavizó. En realidad, quería proponerte algo. Necesito una asistente personal, alguien organizado, discreto y con habilidades administrativas.
por lo que he visto hoy, eres exactamente lo que busco. El salario sería considerablemente mejor que el de recepcionista. Me quedé sin palabras. ¿Era esto algún tipo de caridad? O peor, algún tipo de trampa? ¿Por qué yo? Pregunté finalmente. Apenas me conoces. Gabriel sonrió ligeramente. Te equivocas. Te conozco más de lo que crees. Carlos siempre hablaba de su perfecta esposa, responsable, inteligente, dedicada. Todos atributos que despreciaba porque lo hacían sentir inadecuado, pero que yo valoro enormemente en una colaboradora. No sé qué decir. Di que lo pensarás, respondió. El puesto es tuyo si lo quieres. Empezarías la próxima semana. Esa noche, después de acostar a los niños, pensé largamente en la oferta de Gabriel. El salario casi triplicaba lo que ganaba como recepcionista, y los horarios serían más flexibles, permitiéndome pasar más tiempo con mis hijos. Pero, ¿podía confiar en él? ¿Había alguna agenda oculta detrás de su generosidad? Decidí aceptar. La necesidad económica pesó más que mis dudas, y algo en la franqueza de Gabriel me inspiraba confianza. Las semanas siguientes fueron intensas pero gratificantes. Gabriel resultó ser un jefe exigente pero justo, y el trabajo, aunque desafiante, me permitió redescubrir habilidades que había olvidado que poseía. Gradualmente, una rutina cómoda se estableció en nuestras vidas. Los niños estaban más felices al verme menos estresada, y yo empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, podríamos salir adelante sin Carlos. Fue entonces cuando la invitación llegó. La familia Montenegro tradicionalmente celebraba la Navidad en la mansión del patriarca, el abuelo de Carlos y Gabriel. Este año, Gabriel insistió en que asistiera con mis hijos. Son parte de la familia, dijo con firmeza. Además, el abuelo siempre tuvo debilidad por Sofía y Lucas. Le encantaría verlos. No creo que sea apropiado, argumenté. Carlos estará allí, probablemente con Isabel. Gabriel me miró directamente a los ojos. Precisamente por eso deberías venir. Es hora de que los Montenegro vean qué clase de hombre es realmente Carlos, y qué clase de mujer eres tú. La idea me aterrorizaba y me tentaba a partes iguales. Había evitado cuidadosamente cualquier situación donde pudiera encontrarme con Carlos e Isabel juntos. La herida, aunque menos dolorosa, seguía abierta. Finalmente, más por mis hijos que por mí misma, acepté. Sofía y Lucas merecían ver a su familia extendida, y yo necesitaba enfrentar mis miedos de una vez por todas. La noche de Nochebuena llegó más rápido de lo que hubiera deseado. Vestí a los niños con sus mejores ropas y me puse un sencillo pero elegante vestido negro que había comprado con mi primer sueldo como asistente de Gabriel. Intenté calmar mis nervios mientras conducíamos hacia la mansión Montenegro, ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad. Gabriel nos recibió en la entrada, sorprendiéndome con un pequeño abrazo. Te ves hermosa, susurró, causando un inexplicable cosquilleo en mi estómago. Todo saldrá bien, confía en mí. La mansión estaba magníficamente decorada para la ocasión, con un enorme árbol de Navidad en el vestíbulo y guirnaldas por todas partes. Los niños quedaron inmediatamente cautivados por el esplendor y corrieron a saludar a su bisabuelo, quien los recibió con los brazos abiertos. Mira cuánto han crecido, exclamó el anciano, con lágrimas en los ojos. Elena, querida, gracias por traerlos. Esta casa necesitaba la alegría de los niños. Me sorprendió su cálida bienvenida. Don Federico Montenegro siempre me había parecido un hombre distante y formal en nuestros escasos encuentros anteriores. La velada transcurría sorprendentemente bien. Los niños jugaban con sus primos. Yo conversaba con algunas tías de Carlos que siempre habían sido amables conmigo. Y Gabriel nunca estaba lejos, como si quisiera asegurarse de que me sintiera cómoda. Entonces llegaron. Carlos e Isabel entraron al salón tomados de la mano, ella luciendo un provocativo vestido rojo que contrastaba con el ambiente familiar de la celebración. El silencio cayó sobre la sala por un instante, todos los ojos alternando entre ellos y yo. Carlos palideció al verme allí, claramente no esperaba mi presencia. Isabel, por su parte, alzó la barbilla desafiante, aunque pude notar un destello de vergüenza en sus ojos cuando vio a Sofía y Lucas corriendo hacia su padre. Papá, papá, gritó Lucas, abrazándose a sus piernas. Viniste, dijo Sofía, más reservada pero igualmente emocionada. Carlos se agachó para abrazar a sus hijos, evitando mirar en mi dirección. Isabel se quedó atrás, incómoda, sin saber qué hacer. Por primera vez desde su traición, sentí una punzada de lástima por ella. Gabriel se acercó a mi lado, colocando discretamente su mano en mi espalda en un gesto de apoyo. Respira, susurró,
Esto es solo el comienzo. La cena fue una mezcla de tensión educada y conversaciones forzadas. Carlos e Isabel se sentaron lo más lejos posible de nosotros, pero era imposible ignorar su presencia. Noté que varios miembros de la familia los trataban con una frialdad apenas disimulada, mientras que conmigo y los niños eran especialmente cálidos. Después del postre, don Federico pidió atención golpeando suavemente su copa con una cucharilla. Familia, comenzó con voz firme a pesar de su edad. Esta noche es especial no solo porque celebramos la Navidad, sino porque tengo varios anuncios importantes que hacer. Todos guardaron silencio, intrigados. Gabriel me dirigió una mirada tranquilizadora. Como saben, a mis 85 años, he decidido ir delegando el control de nuestras empresas familiares. Hace tiempo nombré a Gabriel como mi sucesor principal, una decisión que ha demostrado ser acertada. Carlos se removió incómodo en su asiento. Siempre había resentido el éxito de su primo y la preferencia que el abuelo mostraba hacia él. Esta noche, continuó don Federico, quiero anunciar oficialmente que Gabriel asumirá la presidencia del Grupo Montenegro a partir del próximo año. Aplausos educados resonaron en el comedor. Gabriel inclinó la cabeza en agradecimiento. Pero eso no es todo, el anciano hizo una pausa dramática. También quiero abordar un asunto familiar que, aunque doloroso, no puede seguir siendo ignorado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿A qué se refería? Carlos, don Federico miró directamente a su nieto. Tus acciones del último año han deshonrado el nombre de nuestra familia. Abandonar a tu esposa y tus hijos por la hermana de Elena no solo muestra una falta de moral, sino una debilidad de carácter que me decepciona profundamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Carlos parecía querer desaparecer, mientras Isabel miraba fijamente su plato, las mejillas encendidas. Abuelo. Mis asuntos personales, comenzó Carlos, pero don Federico lo interrumpió. Cuando esos asuntos personales afectan a niños inocentes y rompen juramentos sagrados, dejan de ser solamente tuyos. El anciano estaba sereno pero implacable. Además, he sido informado de las deudas que contrajiste y abandonaste, dejando a Elena en una situación precaria. Miré a Gabriel, comprendiendo que él había sido quien informó al abuelo. Se limitó a asentir levemente. Por lo tanto, continuó don Federico. He tomado dos decisiones. Primero, el fideicomiso que establecí para ti queda congelado hasta que demuestres un cambio genuino en tu comportamiento y asumas tus responsabilidades como padre. Carlos se levantó bruscamente. No puedes hacer eso, exclamó. Ese dinero es mío por derecho. Puedo y lo he hecho, respondió el anciano con calma. Segundo, he establecido un nuevo fideicomiso para Sofía y Lucas, administrado por Elena hasta que alcancen la mayoría de edad. Adicionalmente, he instruido a nuestros abogados para que liquiden todas las deudas que Carlos dejó a nombre de Elena. Me quedé sin aliento. No podía creer lo que estaba escuchando. Don Federico, yo no pedí nada de esto, logré decir. Lo sé, querida, sonrió el anciano. Precisamente por eso mereces nuestro apoyo. Has demostrado dignidad, fortaleza y, sobre todo, un amor incondicional hacia tus hijos. Carlos miraba a su abuelo con una mezcla de rabia y humillación. Todo esto es idea de Gabriel, ¿verdad? Espetó, siempre manipulándote, siempre intentando quedar como el héroe. Gabriel, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con voz tranquila. El abuelo toma sus propias decisiones, Carlos. Yo solo le conté la verdad, algo que tú deberías haber hecho hace tiempo. Isabel, incapaz de soportar más la tensión, se levantó abruptamente. Esto es humillante, exclamó. Carlos me prometió que todo estaría bien, que su familia lo apoyaría, que tendríamos seguridad. Sus palabras murieron lentamente mientras se daba cuenta de lo que acababa de revelar. La miré, comprendiendo por fin. ¿Eso es lo que te prometió?, pregunté suavemente. ¿Seguridad económica? ¿El respaldo de la familia Montenegro? Isabel me miró, sus ojos llenos de vergüenza y defensa. No es solo por eso, murmuró, realmente lo amo. ¿Y él? Presioné, sintiendo una extraña calma. ¿Te ama a ti? ¿O amaba la idea de una mujer joven que lo admiraba y que podría darle acceso al dinero familiar? Carlos se puso furioso. No tienes derecho a cuestionar nuestros sentimientos, gritó. Tú siempre estabas ocupada con los niños. Nunca tenías tiempo para mí. Porque alguien tenía que ser un adulto responsable, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Porque los niños necesitaban estabilidad mientras tú perseguías tus fantasías adolescentes. Sofía, que había estado escuchando todo con sus grandes ojos atentos, se acercó a su padre. ¿Ya no nos quieres, papá?, preguntó, repitiendo la misma pregunta que había hecho el día que nos abandonó. Carlos se desinfló visiblemente ante la inocente pero devastadora pregunta de su hija.
Sofía, claro que los quiero, murmuró. ¿Es complicado? No, no lo es, intervino don Federico. Un hombre real ama y protege a su familia. Un hombre real asume sus responsabilidades en lugar de huir de ellas. Carlos miró alrededor de la mesa, buscando algún aliado, pero solo encontró rostros que reflejaban decepción o reprobación. Incluso Isabel parecía distante ahora, como si reevaluara todas sus decisiones. Vamos, Isabel, dijo finalmente Carlos, dirigiéndose hacia la salida. Isabel dudó, mirándome con una expresión indescifrable. Lo siento, Elena, susurró antes de seguir a Carlos. Después de que se fueran, la tensión en el ambiente disminuyó gradualmente. Los niños, ajenos a gran parte del drama adulto, continuaron disfrutando de la noche, especialmente cuando llegó el momento de abrir los regalos. Gabriel se acercó mientras observaba a Sofía y Lucas desenvolviendo sus obsequios con entusiasmo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sorprendentemente, sí, respondí con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, me siento liberada. Eres más fuerte de lo que crees, Elena, dijo, sus ojos reflejando algo más que simple admiración. Siempre lo has sido. ¿Sabías lo que planeaba tu abuelo esta noche? Gabriel sonrió enigmáticamente. Digamos que le sugerí que la justicia navideña podría ser apropiada este año. Reí suavemente, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Gracias, dije simplemente, pero con toda la sinceridad de mi corazón. No me agradezcas todavía, respondió. Esto es solo el comienzo de tu nueva vida, Elena, y me gustaría ser parte de ella, si me lo permites. Nuestras miradas se encontraron, y algo nuevo se encendió dentro de mí. No amor, era demasiado pronto para eso, pero sí esperanza. ¿Esperanza de qué? A veces, los finales no son realmente finales, sino puertas abiertas hacia caminos inesperados. 3 meses después, recibí una carta de Isabel. Me confesaba que Carlos la había abandonado cuando se dio cuenta de que no tendría acceso al dinero familiar. Dejándola sola y avergonzada, me pedía perdón, reconociendo que había sido manipulada por sus promesas y por su propio resentimiento hacia mí. No respondí inmediatamente. La herida era profunda, y la confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Pero guardé la carta, pensando que tal vez, algún día, podría encontrar en mí la fuerza para perdonar, no por ella, sino por mi propia paz. Carlos intentó volver a mi vida cuando su situación económica se volvió insostenible, pero para entonces ya había aprendido mi lección. Los niños seguían viéndolo regularmente, pero las puertas de nuestro hogar y de mi corazón estaban cerradas para él. En cuanto a Gabriel y yo, nuestra relación evolucionó lentamente desde la amistad hacia algo más profundo. No era el cuento de hadas que alguna vez soñé, sino algo mejor, una conexión real basada en el respeto mutuo, la admiración y la comprensión. La vida me había enseñado la lección más valiosa. A veces, lo que parece una traición devastadora es en realidad el primer paso hacia la libertad y la verdadera felicidad. Y mientras celebrábamos la siguiente Navidad, esta vez con Gabriel como parte oficial de nuestra familia, no pude evitar sonreír ante las vueltas inesperadas que da la vida. El abandono de Carlos y la traición de Isabel, que una vez me parecieron el fin de mi mundo, resultaron ser el comienzo de uno nuevo, más auténtico y más pleno, uno donde ya no era la sombra de nadie, sino la protagonista de mi propia historia.